Iniciamos la tercera lección sobre los espacios naturales españoles, tratando de los espacios naturales de Cataluña. Recordaréis que en la primera lección hablamos esencialmente de Lérida, del Pirineo leridano y luego del Pirineo gerundense y del Prepirineo. Y en la segunda lección tratamos de Gerona, tanto de la cordillera transversal, la importantísima cordillera transversal que une la cordillera litoral con el Pirineo. También hablamos de las Gavarras, de la Costa Brava, del Ampurdán y quedábamos en el límite del río Tordera, sin entrar en la provincia ya de Barcelona. Pues bien, tratamos ahora Barcelona. Fijaros que en estas charlas estamos comentando que hablamos un poco de los espacios naturales, de los parques naturales de las regiones españolas, sobre todo planteando una propuesta de futuro. Reconocemos que los parques naturales han salvado muchísimos paisajes hispanos. Después de ellos aparece la figura de los LIC, lugar de importancia comunitaria, que luego se desarrolla y da lugar a las zonas de especial protección, pero creemos que ni el LIC no tiene nombre, no es conocido por la población normal, no tiene el prestigio aún debido y por eso creemos que muchos LIC son merecedores de ser declarados parques naturales. Y no solo eso, también creemos que hay mucho territorio, en este caso, por ejemplo, de la provincia de Barcelona, con unos grandes valores naturales que está sin proteger y que la protección, tanto en la figura de parque natural o una figura de preparque, es decir, figuras que protegieran el paisaje, que protegieran los cultivos, que protegieran la vegetación, que no significa merma en absoluto de su economía, pero sí que impide hacer nuevas urbanizaciones, hacer trazados eléctricos, hacer viales nuevos, es decir, la verdadera protección del paisaje, sin hacer daño a lo que siempre lo ha mantenido, como es la cultura tradicional de la ganadería, de la agricultura. Es decir, que en cierta manera, por un lado creemos que la figura del parque natural debe asumir esas actividades agrícolas y ganaderas, que muchos parques las asumen, y a la vez debe abarcar mucho más territorio. Muy bien, en Barcelona, ¿qué tenemos? En Barcelona tenemos una serie de parques nacionales. Por desgracia no hay ningún parque nacional, como pasaba en Lérida. El Parque Nacional del Cadí, de la Sierra del Cadí, importantísimo, ahí nace el Llobregat. El Parque Natural del Montseny, clarísimo, la montaña que decía el poeta, la montaña de Amatistas. El Parque Nacional Natural de San Lorenzo del Munt y el Parque Natural de Montserrat. Es decir, tenemos estos tres parques naturales y luego tenemos unos parques naturales creados por la Diputación, que son muy interesantes porque están en zonas de mucho más riesgo, como es el Parque Natural del Montnegre. ¿Os acordáis de los parques que teníamos ya en la zona de las Gavarras y en la zona ya sobre Costa Brava? El Parque Natural Corredor, que de cierta manera continúa toda la cordillera del Maresme. El Parque Natural de Collserola, importantísimo porque limita a Barcelona, y el Parque Natural de Garraf. Como veis, la Diputación se ha centrado en la cordillera litoral y los parques naturales están centrados en la cordillera prelitoral, la importantísima cordillera prelitoral, y en la Sierra del Cadí. Y como veis, el resto de la provincia tiene únicamente la protección de los LIC, de unos LIC que, como veis, son pequeños y están muy dispersos, por desgracia no conectan entre sí, y que detectan muy bien que en lo que es Cataluña está protegido el Pirineo, Prepirineo, en lo que es Barcelona, la cordillera transversal en parte, la cordillera prelitoral y la litoral. Y el resto queda abandonado a su suerte. Barcelona tiene 67.000 hectáreas de parques naturales, supone un 8,7% de su territorio, como veis, poquísimo. Tiene 51.000 hectáreas de parques naturales de la Diputación, un 6% del territorio. Es decir, en total tenemos 118.000 hectáreas protegidas, que suponen un 15,3%. Como veis, es poquísimo. Como LIC tiene 62.741 hectáreas, es decir, que supone un 8%. Es decir, si sumásemos parques naturales de Diputación y LICs, tendríamos un 23,4%, que es muy poco comparado con la riqueza de los sistemas naturales barceloneses, porque hay territorios que están ya muy deforestados, podríamos pensar en algunas regiones de La Mancha, pero es que en Barcelona hay muchísimas áreas naturales, muchísimos bosques, muchísimos valles casi vírgenes. Les asombra la cifra tan baja de un 23% de protección. Y como vemos, no están protegidos los bosques del Berguedà,
del Valles, del Lluçanès, del Moianès tampoco. Tampoco están en los de la zona de la Noya, es decir, todo el corazón boscoso del interior de la provincia de Barcelona, que es la clave, la clavija que une todas las tierras catalanas, está desprotegida. Y como vemos también los LIC son pequeños, están dispersos, no hay continuidad. Vamos a empezar entonces continuando, por así decirlo, lo que vimos en Gerona, la Costa Brava, con el Parque Natural del Montnegre. Este es un territorio apasionante porque es la cordillera del Maresme, la Sierra del Maresme, que es Montnegre y Corredor. Y fijaros que es una zona muy esbelta, muy estrecha, entre el gran corredor de infraestructuras que va por toda la zona del Vallès Oriental y que entra ya en la selva y Gironès, y la costa. La costa muy amenazada por urbanizaciones, por ciudades muy poderosas, por infraestructuras, ferrocarril, de carretera y por toda la presión turística que ha tenido el Maresme. Y que a la vez tenía una agricultura muy valiosa, que en cierta manera ha desaparecido en parte por la presión urbanística. Entonces ahí se ha creado el Parque Natural del Montnegre. Es una cordillera muy bonita, la cordillera del Maresme, muy esbelta, como digo, y como veis este parque natural tiene 15.010 hectáreas. Y como veis en algunos puntos está a punto de sucumbir ante la presión que viene desde el norte y desde el sur por las urbanizaciones, por ejemplo en Valgorguina. Y como veis no está unida a los parques naturales que teníamos en las Gavarras y en Costa Brava, no está unida porque está en la zona del Tordera y tampoco está unida al Parque Natural de Corredor que está ya al sur de Argentona. Y que como veis es un parque aislado, a pesar de su dimensión, está aislado y muy amenazado. Pero si ahora analizásemos en cierta manera qué bosques tiene aún posibles este parque, descubrimos que hay muchas zonas boscosas que perfectamente podrían haber sido incorporadas al parque, como envolviendo las urbanizaciones que han llegado a las cotas más altas. Es decir, estas urbanizaciones han dejado entre ellas y el mar áreas naturales, áreas de bosques, áreas de algún cultivo, de prados, zonas muy valiosas que no tenemos por qué renunciar a ellas, porque efectivamente están más amenazadas que la parte alta, quizá están más degradadas y precisamente por eso son merecedoras de protección. Pero lo que vemos es que esas áreas permitirían unir con la zona del Montnegre, sobre todo las zonas agrícolas de la zona de Argentona, permitirían unir con el corredor y permitirían dar mucha más entidad a este parque natural. Fijaros, aquí os contamos un poquito lo que proponemos. Proponemos ampliar las actuales 15.000 hectáreas del Parque Natural del Montnegre a 30.000 hectáreas, que sería el resultado de estas ampliaciones. Fijaros, por una parte iríamos en el norte, la zona A, por las laderas podríamos llegar hasta las urbanizaciones de Fogars. Por las colinas podremos llegar a avanzar un poquito más hacia Tordera y Falafols. Hay cerros, montes, bosques. También en el Valle de la Rabassa. Las sierras que descienden también hasta Calella y Canet, podemos también proteger muchos bosques que han quedado aislados, rodeando las urbanizaciones que llegaron a lo más alto. Podemos llegar a Sant Cebrià, rodear Sant Cebrià, llegar a Sant Iscle, llegar hasta Arenys de Munt, rodeando las urbanizaciones y el núcleo, y podemos seguir descendiendo las laderas hacia Sant Andreu y Sant Vicent. Fijaros que parece que no, pero esto es muy importante. Son pequeños territorios que se incorporan al parque, que le dan mucha más entidad y que en cierta manera rodean las urbanizaciones sin ningún problema. ¿Por qué no podemos mantenerse aquí una urbanización siempre que esté cuidada, que respete sus límites, que cuide sus bordes? ¿Por qué no va a poder pasar un parque natural como vimos que habían hecho los valientes parques naturales de la Costa Brava, que habían asumido urbanizaciones en su interior? Luego llegamos para proteger el río Argentona, tratando de unir con el Parque Natural del Corredor o con el LIC del Corredor. Luego, fijaros que también es muy importante, podemos rodear las urbanizaciones de Cañamars y de Dos Ríos, llegar hasta San José, es decir, enlazar perfectamente este territorio. Y luego podemos rodear la Valgorguina por el norte, que es posible, es realmente posible rodearla, y también llegar hasta la Batllòria
y llegar hasta las infraestructuras que corren por el Vallés Oriental. Fijaros que este es el Parque Natural actual y esta es la que llamamos preparque o ampliación del parque. Y con nuestro interés es que, por supuesto, llegue a ser algún día, forme parte del Parque Natural de Montnegre. Así, como he dicho, alcanzaríamos las 30.000 hectáreas, que ya empieza a ser una superficie con potencial suficiente para resistir cualquier agresión. Fijaros que lo dijimos ya en las anteriores lecciones, sobre todo en la lección de Gerona, de la Costa Brava, lo que llamamos preparques o ampliación del parque. En todas las sierras costeras o litorales, los parques naturales y los LIC, sin ninguna duda, han salvaguardado las cumbres y quizá los bosques más valiosos. Hasta la línea, su límite fue siempre la línea a la que habían llegado las urbanizaciones. Pero como he dicho, muchos bosques han quedado en laderas intermedias. Y son bosques muy valiosos. Y en cierta manera están más amenazados. Y en cierta manera su protección significa que vamos preparando el terreno para la futura ampliación del parque. En ese caso, las urbanizaciones se tendrán que mantener, pero se cuidarán de forma que puedan integrarse en el parque, quedar envueltas en él. Por eso tendrán unas condiciones de estética, de cuidado de sus bordes, de cuidado de sus accesos, de los cableados, que sean compatibles con ese entorno de parque natural, sin que eso suponga que tengan que desaparecer. Como veis, en este dibujo lo expreso muy claramente. Es preciso, este es el actual parque, aquí llegaron las urbanizaciones más atrevidas y quedaron bosques entre ellas que descendían las laderas. Lo que proponemos es ampliar el parque hasta el límite real de los bosques. Es preciso salvaguardar estos bosques que han quedado fragmentados por las urbanizaciones y es preciso, muy importante, invertir el dibujo. Es decir, que la trama no sea la del espacio no protegido, la del espacio urbano urbanizable, sino que la trama sea la del espacio natural. Y dentro de esa trama queden islas, que son las urbanizaciones, o los núcleos. Fijaros que en toda la cordillera litoral, lo vimos en las Gavarras, lo vemos en Montnegre, en todo el Maresme, lo veremos en Collserola y lo veremos en Garraf. Sucede el mismo problema. Los LIC y parques naturales han salvaguardado las cumbres, pero en las laderas aparece un mosaico de urbanizaciones y también de bosques que proponemos integrar en los nuevos parques naturales. En cierta manera se amplía notablemente la superficie de los parques, incorporando los LIC actuales, incorporando estos nuevos espacios. Y es la manera de salvar la cordillera litoral. Si no lo hacemos, la cordillera litoral está clarísimamente amenazada. Esto es lo que yo llamo la inversión, es decir, el cambio radical del modelo. Ahora fijaros que tenemos un parque y tenemos el resto del espacio sin protección. No es que sea urbanizable, en muchos casos es suelo agrario, pero las urbanizaciones y sus viales campan por sus respetos, rodeando el parque natural, en un espacio que queda indefinido, sometido a cualquier agresión. Proponemos que el esquema sea al revés, que la naturaleza esté protegida y que las urbanizaciones queden como islas, los núcleos, como islas en una trama natural, que es lo que debe ser. Eso no supone mermar las posibilidades de crecimiento de estos núcleos en absoluto. Lo que supone es simplemente variar la trama, que la naturaleza recupere nuevamente sus derechos. Y ahora si continuamos el parque, la cordillera del Maresme, nos vamos acercando hacia el Besós y fijaros que, en cierta manera, esta sierra litoral norte, que llama así, tiene el Parque Natural de Corredor, tiene el Parque Natural de la Sierra de la Marina y forma parte también del LIC del litoral norte, de la cordillera litoral norte. En total, el LIC tiene 22.161 hectáreas, pero esto incluye el Parque Natural del Montnegre y de Corredor, que tenían 15.000. Es decir, tenemos además el Parque de Santa María de 2.000, con lo cual nos quedan 5.000 hectáreas que corresponden realmente al resto de las sierras del Maresme. Este LIC ha sido trazado con muy buena intención, atrapando todo lo posible que podía, atrapando los bosques existentes en las cumbres y llegando hasta el límite de las urbanizaciones, incluso en algún caso rodeando algún pequeño núcleo. Pero aún podemos completarlo. Fijaros, podemos completarlo en Tiana, descendiendo por estos cerros. Podemos completarlo descendiendo hacia Montgat, como os comento. También podemos descender importantísimo hacia Badalona,
Hay mucho territorio aquí que puede salvaguardarse perfectamente sin dañar para nada su actividad actual. Y sobre todo, fijaros qué importante es, podemos descender en Santa Coloma hasta el río Besós. Es increíble, pero podemos en todo este tramo llegar al Besós. ¿Con la intención cuál? La intención futura de saltar al Parque Natural de Collserola. Este es un parque que tiene los límites muy claros, que ha sido muy valiente, porque ha llegado, prácticamente hemos tratado de ver si habría manera de ampliarlo, y es poquísimo lo que se puede ampliar, quizá este cerro que permitiría la unión con nuestro parque. Con lo cual, aquí tenemos el Parque Natural de Collserola, y de aquí podríamos realmente enlazar nuestro parque natural si lo llegamos a descender hasta aquí. Aquí, como veis, llegaríamos a la zona de Martorells, la Santa María, y esta sería la posible ampliación que proponemos. Este es el actual DIC y la propuesta de ampliación. Este refuerzo supondría 3.000 hectáreas más. Alcanzaríamos así, como hemos dicho, teníamos 7.000, las 10.000 hectáreas en toda esta zona del Parque Natural del Corredor, en la Sierra Norte del Maresme, que sumadas a las 30.000 del Montnegre estaríamos hablando de un parque natural de 40.000 hectáreas, que empieza a ser ya un parque importante en una zona tan urbana. Fijaros que aquí hay un tema muy importante, y es que en la zona argentona hay una serie de zonas de cultivos, los bosques están aislados, pero si protegemos esas zonas de cultivos como suelo agrícola, perfectamente posible dentro de un parque natural, podemos enlazar perfectamente los dos sistemas naturales y lograr que la cordillera del Maresme sea una unidad en su protección, que iría, como vimos, desde el Tordera hasta el Besós, preparando el salto al Parque Natural de Collserola. Esto lo reflejamos aquí, fijaros. Si lográsemos unir toda la zona que hemos planteado, la protección, que en parte ya existe, de la zona de las Gavarras, Costa Brava, de 60.000 hectáreas, si logramos, como dijimos, enlazar en Argentona hasta Cardedeu, enlazando los dos sistemas naturales, si logramos también en la zona de Tordera unir también a través de zonas agrícolas, unir con el Parque de las Gavarras, que teníamos 60.000 hectáreas, y si logramos a la vez llegar hasta el Besós, fijaros lo que alcanzaríamos. Alcanzaríamos la conexión de las Gavarras con toda la cordillera del Maresme y con Collserola. Y tendríamos en la zona de este parque litoral norte, tendríamos 10.000 hectáreas protegidas. En Montnegre, 30.000 hectáreas. Con las Gavarras, que eran 60.000, tendríamos en todas estas que algunos denominan como las sierras laterales norte, 100.000 hectáreas. Fijaros que ya un parque natural de 100.000 hectáreas son palabras mayores en su gestión, en su potencial, en su capacidad de inversión, en su fuerza ante cualquier agresión. Sería ya un parque natural que iría desde el Besós hasta prácticamente hasta el río Ter, es decir, incorporaría toda la cordillera litoral desde el Besós hasta su final. Y si luego enlazaría con Collserola, aunque Collserola es un parque con otra problemática muy urbana, pero que en cierta manera se parece a la problemática que tenemos en la zona del Maresme. O sea que estaríamos hablando ya de un parque de 100.000 hectáreas, algo importantísimo. Creo que esto sería la salvación de la cordillera del Maresme. Fijaros, a pesar de las altas cotas, como digo, que llegaron las urbanizaciones, los LIC y los parques naturales han logrado, en el último momento, han logrado salvar las cumbres y preparar el futuro. Ese futuro tiene que ser reforzar la protección de las sierras, ampliándolas poco a poco, descendiendo por las laderas, para darles más entidad. Como veis, tampoco hacemos realmente planteamientos utópicos. Al final sí, claro, en sus bordes se ha duplicado en cierta manera la protección que teníamos, pero no es mucho comparado con el recorrido de esos bordes. Y en cierta manera, como he dicho, esos enlaces hasta el Besós, en Argentona y en el Tordera, permitiría unir todos los sistemas naturales de la costa catalana. Y ahora pasamos, saltando Collserola, hemos hablado de Collserola, que, como vimos, tiene los límites muy claros, llegaríamos a Garraf. La Garraf es, por así decir, el último espolón de la cordillera litoral catalana. A partir de Tarragona, la cordillera litoral va a desaparecer, porque el Montsià, que algunos consideraban parte de la cordillera litoral catalana, realmente el Montsià forma parte más de los sistemas geológicos del Maestrazgo, es decir, que la cordillera litoral catalana, formando parte del sistema costero catalán,
con la cordillera prelitoral, que luego vamos a ver, y aquí acaba la cordillera litoral. Era un paisaje realmente bellísimo. El Garraf fue la frontera de la Reconquista, más allá del Llobregat, durante casi 300 años. Está plagado de historia, plagado de fortalezas, forma parte de la frontera entre la Cataluña vieja y la Cataluña nueva. Recorrido, así como pasaba en el otro lugar, teníamos el corredor, en cierta manera, del Vallés. Aquí vamos a tener todo el Penedés, y es una cordillera importantísima. Fijaros que en el Garraf ha sufrido, como veis, el tremendo impacto de todas las urbanizaciones que proceden de Barcelona y del Pla, del Llobregat. No solo por aquí, sino también por toda la zona como he dicho, de la zona del Penedés, y también desde la zona, a partir de Sitges, Vilanova, es decir, que ha sido muy amenazado y ha salvaguardado un corazón que llega hasta el mar, maravilloso corazón del Parque Natural del Garraf, que tiene 12.820 hectáreas, es decir, y que se une al Parque del Foix de 2.900 hectáreas. Por suerte, está ampliado con un LIC, que es este LIC de las montañas de Ordal, que incorpora también el Parque Natural, que alcanza las 25.051 hectáreas. Entonces, si comprobamos cómo sería posible ampliar este Parque Natural, salvaguardar, no dejar que todo este territorio que está sin protección pase a ser suelo urbanizado, tierra de nadie o tierra degradada, pues veis, como hicimos en Montnegre, que tenemos muchas posibilidades. Hay muchos bosques al este de Castellví que nos permitirían, asombrosamente, llegar hasta el Llobregat. No solo llegar hasta el Llobregat, sino unir aquí con el Parque Natural San Llorenç del Munt, como luego veremos. Es decir, que esto supondría un refuerzo enorme. Supondría crear un desfiladero de bosques para el que entra por el Llobregat. Es la Sierra de Lataix. Fijaros que también se podría, en cierta manera, avanzar mucho más, y por detrás de San Andreu y de Palleja, es decir, algo que parece imposible, que es pasar entre esta zona ya muy urbanizada, pues es posible pasar por aquí detrás, llegar hasta la zona de La Palma y de Cervelló, rodeando San Vicente, rodeando Corbera, enlazando de nuevo con las montañas de Ordal, con el ligue de las montañas de Ordal, y enlazando así estos dos espolones del dique. Llegaríamos hasta Santa Coloma, es posible, hay bosques que permitirían llegar a Sant Boi, a San Clement, y llegar hasta Viladecans, y rodeando las urbanizaciones, cerrar el paso a Begués y llegar a Gavà. Y todo esto parece asombroso, pero es posible salvaguardar todos estos bosques que están absolutamente indefensos ante la presión urbanizadora. Fijaros qué refuerzo sería este tan importante para toda la zona norte del Garraf. Pero es que además podemos también en la zona de Sant Pau saltar rodeando el paso de Ordal y llegar hasta San Miquel y proteger los bosques de Vila de Lobs que están aquí hasta Olèrdola, es decir, unir este espolón con este lic, reforzar la zona de Noja y también reforzar la zona de Clariana, alargando el Parque del Foix y descendiendo aquí al lado del río, tanto en su margen derecha como en su margen izquierda hasta la zona de las mezquites. Es decir, asumiendo que todo este territorio es agrícola y está también muy urbanizado. Pero fijaros que parece que no, pero esta protección nos permitiría aumentar sus dimensiones. Fijaros, aquí os he marcado lo que era el Parque Natural, lo que era el LIC y lo que proponemos como ampliación de este Parque Natural del Garraf. En el fondo, como veis, ¿qué hemos hecho? Hemos reforzado sobre todo la zona de Ordal, hasta Sant Pau i Sant Sadurní, hemos llegado aquí hasta al río Anoia, hemos llegado hasta el Llobregat, entre San Andrés y Pallejà, en la zona también de aquí, en estos posibles desfiladeros, hemos rodeado Corbera, Cervellós, hemos rodeado todo esto en la zona de San Climent y hemos llegado hasta Gavà, dejando los núcleos urbanizados ya. Y aquí, como veis, hemos reforzado Vila de Lobs y también toda esta zona sur de la cordillera, el final de la cordillera. Es una cordillera tan importante en Cataluña, la cordillera litoral, tan importante en su paisaje, en su imagen, que creemos que merece la pena hacer este esfuerzo.
¿Qué habría pasado en este caso? Pues fijaros que nosotros teníamos 25.000 hectáreas protegidas, la suma de los dos parques naturales y del DIC, y así pasaríamos a 40.000 hectáreas, que creemos que es un límite asumible perfectamente por el territorio. Como digo, esto no supone mermar en absoluto las posibilidades ni agrícolas, ni ganaderas, ni forestales. Sí que supone controlar y limitar el suelo urbanizable, que en general los núcleos ya lo han hecho, y en cierta manera crear una serie de corredores naturales, que eso sí que falta por hacer y que es lo que nosotros proponemos. Entonces, nuestro admirado Garraf puede ser como los otros ejemplos que hemos visto en la cordillera litoral. Vencer la ruptura que han supuesto las urbanizaciones, volver a recuperar una cierta unidad, una fuerza, con 40.000 hectáreas la tendríamos, de área protegida. Esto supone más fuerza en la gestión, en la unión de zonas naturales, en la supresión de viales que atraviesan la cordillera. Aquí sí que es un tema muy interesante. Cuando proponemos la ampliación de estos parques naturales, ello lleva consigo, en cierta manera, la pretensión de que vayan desapareciendo los tendidos eléctricos, que vayan desapareciendo los viales que en cierta manera atraviesan excesivamente una cordillera. Puede parecer utópico, pero nos preguntamos, los viales que unen las urbanizaciones de Vilafranca a Gavà por la zona de Vélez o Lleida, San Vicente, Sitges, Sant Per, Villafranca, Larboc, e incluso podríamos hablar de la Nacional 340 en su tramo Villafranca-Molins y también la comarcal 244 Villafranca-Vilanova. Sabemos que esto es muy difícil de plantear, pero no lo será en un futuro. Cuando un territorio es necesario salvaguardarlo, porque es muy importante, hay que ver realmente si las carreteras que conectan entre sí deben quedar reservadas a la gente realmente que vive allí, o si incluso existen caminos alternativos para salvaguardar el parque. Porque a la larga sí que sin ninguna duda tendremos que evitar el cruce del parque por las carreteras. Tendremos que desmontar infraestructuras, ¿no? Y en cierta manera Garraf volvería a recobrar su identidad. Y ahora vamos a la cordillera prelitoral. Fijaros que vimos, al hablar en Gerona, que así como la cordillera litoral hemos visto que en cierta manera acaba en la zona de Bagur, porque el Montgrí en cierta manera forma parte también algunos consideran del Prepirineo, que es una masa prepirineica, y vimos también que la cordillera prelitoral del gran sistema costero catalana acababa ante la cordillera transversal. Es decir, la cordillera litoral no llega al Pirineo, sino que aparece otra cordillera geológicamente diferente en otra dirección, que es la cordillera transversal, que es la que sí que le une al Pirineo, y que lo vimos en la segunda lección que trataba de Gerona. Y la cordillera prelitoral acaba en una gran cumbre, en su cumbre más alta, que es el Montseny, el Turó de l'Om. El Montseny es un gran regalo para Cataluña. Fijaros que está en un punto clave, es el choque de la cordillera prelitoral con la cordillera transversal y también con el final de la depresión interior de Cataluña. Es una montaña realmente maravillosa, por sus bosques, por su altitud, por su silueta. Es el punto final de la cordillera antes de las llanuras del Gironès y del Ampurdán. El Montseny supone 31.063 hectáreas, de las cuales 5.000 pertenecen a Gerona, el resto a Barcelona. En su dimensión actual integraría el antiguo LIC o preparque que en cierta manera lo rodeó, que ya forma parte del parque natural. Sin embargo, aún podría cobrar mayor entidad. ¿Cómo podríamos ampliar el Montseny? ¿Cómo podríamos alejar totalmente las amenazas de su entorno? Pues fijaros, por un lado, de una manera muy sencilla, aquí hay una serie de bosques que descienden hacia Seva y Centelles, que perfectamente pueden incorporarse al parque natural. Después, fijaros que descendiendo hacia Hostalric y Abrera, lo mismo sucede en la zona esta de Gerona. Perfectamente se puede ampliar a través de los bosques, prados que hay en todo este territorio. Pero lo mismo podemos hacer llegando aquí hasta la Batllòria, perdonadme cuando pronuncio los nombres catalanes porque me equivoco muchas veces.
podíamos llegar hasta San Celoní y rodear Santa María y llegar hasta San Antonio. Es decir, aquí hay una serie de bosques que se han salvaguardado, mezclados a veces con cultivos, pero que no están urbanizados y que permitirían alcanzar estos extremos perfectamente del valle. Luego aquí hay una serie de bosques que en cierta manera no podemos llegar hasta ellos, en la zona de Granollers, pero fijaros que aquí podríamos llegar perfectamente a la zona del Congost, a la zona desde Centelles en Aiguafreda. ¿Por qué? Que estamos tratando de saltar al parque natural que veremos luego, que es el Parque Natural de Saint-Laurent-del-Mont. Es decir, que el Montseny tiene capacidad de ser ampliado. Fijaros ya en este dibujo, ¿qué es lo que proponemos? La ampliación que proponemos pasaría de las 31.000 aproximadamente hectáreas actuales a 42.000, de las cuales 10.000 formarían parte de Gerona. El parque natural iría de San Celoní, siguiendo todo el eje a la Batllòria, hacia Breda y Hostalric. ¿Qué lograríamos? Lograríamos nada menos que ampliar en 4 kilómetros la amplitud del valle y del parque natural, la amplitud del parque natural. 4 kilómetros. De cierta manera queda muy reforzado el parque natural. Y en el norte podemos avanzar en 2 kilómetros nada menos hacia Seva y Centelles. Es decir, que fijaros que esos 12.000, 11.000 hectáreas nuevas que conseguimos realmente es una ampliación en unas laderas que tienen muchísimo valor. El Congost sería su límite sur y, en cierta manera, el Arbucis sería su frontera oriental o nororiental. Esto nos permitiría enlazar con el Parque Natural de la Cordillera Transversal, ya vimos que ya estaba en parte protegida por la zona de las Guillerías, y también enlazar con Saint-Laurent-del-Mont, como vamos a ver ahora. Y fijaros que si el Montseny es la montaña, una de las montañas sagradas de Cataluña, bien se merece estar realmente protegida de todas las enormes infraestructuras que pasan por aquí y, en cierta manera, ya del límite de todo este territorio norte, de la zona de Osona. Y ahora pasamos a una pieza que es muy importante. Quizás no es que sea más importante que el Montseny, pero en cierta manera el Montseny está ya reconocido, tiene un gran prestigio. La ampliación del Montseny es algo que probablemente se verá bien, sin problemas, mientras que aquí tenemos un problema mayor, porque no es un territorio tan reconocido a nivel catalán, menos a nivel nacional, y está formado por muchos lics muy dispersos. Fijaros, es clave porque esta zona de Saint-Laurent-del-Mont une Montserrat, que sí que es una de las grandes montañas sagradas de Cataluña, con el Montseny. Une Montserrat con el Montseny. Y él tiene el Parque Natural de la Sierra Saint-Laurent, que tiene 16.000 hectáreas. Es un comienzo muy prometedor. Pero luego fijaros que tiene una serie de lic, que son las cumbres de Berti, Galifa, que fijaros que por desgracia estos lics no están unidos, están separados por unos centenares de metros. Es realmente asombroso. Luego tenemos la ampliación, este lic que amplía realmente el Parque Natural de Saint-Laurent, que, como veis, se atreve a descender hacia Talamanca, hacia Mura, hacia San Vicente, y amplía el Parque Natural. Y luego tenemos otro lic que salta el Llobregat y amplía el lic de Montserrat, que llega hasta Olesa y llega casi hacia Tarrasa. Pero si ahora vemos las superficies, pues tenemos 7.206 hectáreas aquí, que ampliarían esto, y que, como vemos, se quedan, en cierta manera, sin unir. También nos hemos quedado a 2 kilómetros del Llobregat, a unos pocos metros, como dijimos aquí, de enlazar los dos lic. Pero si ahora miramos los bosques que podríamos haber protegido con estos lic, nos damos cuenta que aquí hay un territorio impresionante, que era todo el Vallés. El Vallés era un paraje, las crónicas que hay del Vallés, principios del siglo XX, hablan de un valle realmente paradisíaco. Ahora, ¿qué queda de ese Vallés? Las grandes ciudades que crecieron en él, sus urbanizaciones, sus polígonos industriales, en cierta manera está abandonado a su suerte el Vallés. Pero, por fortuna, fijaros la de zonas boscosas que aún quedan rodeando Castellar, hasta Caldes, descendiendo al norte de Sabadell, descendiendo muy cerca de Tarrasa,
sobre todo este espolón que llega hasta Rubí y Martorell, esporrón valiosísimo, hasta Olesa, los bosques que permitirían llegar hasta el Llobregat y todo este territorio enorme, menos amenazado, que iría a la carretera Manresa-Beach, que rodearía el Mollà y Calders. Tenemos muchísimas posibilidades de que este espacio quede unificado, queden unidos sus LIC, quede ampliado su parque natural y se atreva a avanzar mucho más para salvaguardar San Lorenzo del Munt. Fijaros, esto es lo que proponemos. Lo primero es unir el LIC de Berti y Galifa en el punto A, que permitiría una continuidad desde el Congost, donde llega este LIC, hasta realmente el Llobregat. Y fijaros lo importante que es esto. Lo segundo sería unir el Parque Natural de San Lorenzo con estos LIC de Galifa y Berti, que es todo este territorio B. Unir, rodeando San Feliu, perfectamente por estas zonas altas podemos unir. Lo tercero sería reforzar la unión con el Montseny en la zona de Guafreda, de Centelles, de Tona, que sería descender este LIC a toda esta zona de bosques para reforzar esta unión. La cuarta sería proteger todos estos bosques que van descendiendo hasta la carretera Manresa-Vic. Es asombroso, pero es posible. Se han mantenido aquí todos estos bosques y es perfectamente posible llegar hasta aquí, que enlazaríamos con lo que proponíamos del Parque Natural del Prepirineo, que es todo este territorio. Otra posibilidad sería descender al Llobregat. ¿Cómo podemos descender? Descender en torno a San Vicente y alcanzar la orilla del Llobregat. Y es perfectamente posible, envolviendo Talamanca y continuando este descenso de las laderas. Por último, es muy importante proteger todo este territorio que está al norte de Tarrasa, que va de Tarrasa a Castellar, a Caldes, todas estas laderas que forman el escenario, el paisaje de todos los núcleos del Vallés. Y no lo había dicho, pero este espolón, que lo he dicho antes, es muy importante porque es, en cierta manera, es el espolón que desciende hacia Rubí, hacia Martorell, que efectivamente tiene núcleos, tiene urbanizaciones, tiene zonas alteradas, pero que permitiría reforzar todo esto y sobre todo nos va a permitir conectar aquí con el de Garraf que hemos visto, con el Parque Natural del Garraf. Luego tendríamos otras posibles zonas, como serían estos bosques que quedan dentro del Vallés, pero como vamos a ver ahora, esto puede formar parte de otro diferente tema de protección. Entonces, este parque natural de la Sierra de San Lorenzo, fijaros que es realmente el corazón de la provincia de Barcelona. Es importantísimo porque enlaza el Parque Natural de Montseny, el Parque del Prepirineo barcelonés del Valles Berguedà, Luixanès, enlaza con Montserrat, nos va a permitir enlazar con el Parque Natural de Garraf. Y fijaros que con lo que proponemos, este parque natural alcanzaría las 70.000 hectáreas. Fijaros que hasta ahora las cifras que estábamos manejando eran 40.000, 30.000, sí, con la suma ya hemos visto antes con las barras en el parque litoral podíamos alcanzar las 100.000, pero es importantísimo. Fijaros que esto en cierta manera va a salvar el Vallés, porque aunque permite mantener núcleos y mantener urbanizaciones, sin embargo dejaría muy claro cuál es el límite de las zonas naturales del Vallés, donde no podrían sufrir agresiones. Este territorio no podría sufrir nuevos tendidos eléctricos, nuevas carreteras. Y aquí, de cierta manera, esquemáticamente os lo dibujo. Porque salvar el San Lorenzo dándole esta amplitud desde Montserrat y el Llobregat, como he visto, hasta el Congost, enlazando con el Montseny, de cierta manera le da el prestigio que se merece. Y sobre todo, prepara el escenario para la salvaguarda del Vallés, que es lo que vamos a ver ahora. Fijaros, en el Vallés, que era un territorio valiosísimo agrícolamente, el Vallés, las urbanizaciones, la expansión de los núcleos, los polígonos industriales, las urbanizaciones, las infraestructuras que lo han atravesado, han roto la unidad de un valle que fue bellísimo. Es preciso salvaguardar las zonas agrícolas que quedan, las zonas ganaderas,
los pequeños bosques que han quedado aislados. Tenemos que darles una protección que suponga salvaguardarlos de las amenazas de la urbanización. Tenemos que lograr la inversión de la tendencia actual. Lograr un sistema natural, agrícola, lo llamo Parque Natural Agrícola del Vallés, donde esencialmente trataría de la salvaguarda del suelo agrícola y también de los pequeños bosques que han quedado entre esas zonas agrícolas o ganaderas. Fijaros que este objetivo supondría evitar la unión de Tarrasa y Sabadell, rodear los núcleos para evitar la continuidad urbana y salvaguardar lo que aún es posible salvaguardar del bellísimo Vallés, de sus zonas agrícolas. Este objetivo sería lograr 30.000 hectáreas de espacio agrícola, ganadero, de bosques, en un sistema continuo. Es decir, que ya no sean los núcleos los que deciden la trama, sino que sea este espacio natural y que los núcleos estén rodeados por ese espacio natural. Sabemos que es complicado, pero en esta zona en que estamos tratándolo no es perfectamente viable. Como veis, no nos metemos con toda esta zona tan ya urbanizada de la autopista, pero sí con toda la zona muy salvaguardada que se puede salvaguardar. Muy bien, entonces comentábamos que después de haber visto la zona agrícola del Vallés, lo mismo podríamos plantear, lo tendríamos que haber dicho quizá antes de hablar del Garraf, en el Prat de Llobregat. Cuando uno ve fotografías del Prat de Llobregat en los años 40 o 50, se queda asombrado del esfuerzo que había supuesto de sanear esas marismas y convertirlo en la gran huerta de Barcelona. Era realmente un paisaje bellísimo. En esas fotografías se veía el aeropuerto, pero se había salvaguardado toda esa maravillosa huerta de Barcelona que era el Prat de Llobregat. Pero sin embargo, toda ella ha sido ocupada por el puerto, por la zona franca, el aeropuerto, pero sobre todo porque podemos entender estas grandes infraestructuras, pero ya el crecimiento desmesurado del Prat, las áreas industriales, las áreas comerciales, situadas ocupando el suelo más rico de Cataluña. ¿Qué queda realmente de esa amplísima vega? El objetivo sería salvar lo existente e ir poco a poco ampliándolo. Ganando, ¿cómo podemos ampliarlo? Podemos ganar zonas abandonadas, zonas infrautilizadas, que hay muchas en los suelos industriales, desmontando, y eso es muy importante, desmontando infraestructuras que han sido duplicadas, que han fragmentado totalmente el territorio, que hubiera bastado una mejora de las existentes, una duplicación de carriles para haber evitado esa necesidad de infraestructuras. Sabemos que esto es muy difícil, esto estamos hablando a muchos años vista, pero sin ninguna duda se hará. Un territorio tan valioso no puede ser abandonado, fragmentado, ocupado por espacios, en cierta manera, no necesarios. En cierta manera, esto exigiría un estudio de optimización de este suelo industrial, de este suelo comercial, para buscar suelos nuevos en otras áreas industriales que no ocupen suelos valiosos, donde se pueda aumentar su densidad, donde siempre hay espacios vacíos, naves abandonadas, espacios poco aprovechados, donde se puede reinstalar gran parte de la actividad que aquí se ha producido. Y así poco a poco ir recuperando el suelo agrario. El futuro, lo tenemos claro, va a ser la recuperación de los paisajes antiguos, de los suelos agrícolas y ganaderos valiosos. En esta primera fase pretendíamos proteger 5.000 hectáreas del suelo agrícola, pero nuestra intención es poco a poco lograr alcanzar las 7.000 hectáreas recuperadas del suelo agrícola. Hay un tema muy interesante. La normativa está expulsando de las plantas bajas de nuestras ciudades a cualquier actividad, con la excusa de que si pueden ser molestas o... Es un error gravísimo. Están matando nuestras ciudades. Están dejando los entrepisos sin oficinas, las plantas bajas sin locales. Yo toda mi vida había vivido en una ciudad donde en la planta baja teníamos una agencia de transportes y en la otra planta había un pequeño taller. Es decir, la vida no puede excluirse de la ciudad. No, esa mentalidad tan excluyente, tan especializada, donde la ciudad es para dormir y la industria debe salir fuera de la ciudad. Tendremos que volver, tendremos que desmontar gran parte de estas industrias que perfectamente son compatibles en las plantas bajas de las ciudades de Barcelona y de su entorno y volver a dar vida a esas plantas bajas y recuperar el suelo agrícola. Parece una utopía, pero no lo será. Y aquí probablemente a unos años esto que estamos planteando se estará realizando. Ya lo veréis. Y ahora vamos a
el último capítulo de esta charla, que es la Gran Olvidada, la que llamamos la Gran Olvidada, que es todo el territorio de la zona del Alto Penedés y la zona de Anoia, hasta Queralt, hasta Calaf, hasta la carretera prácticamente de Manresa, de esta manera que va a Cervera. Todo este territorio es el Gran Olvidado. ¿Por qué? Porque en cierta manera no tuvo un nombre para ser definido, porque era una zona de frontera entre Barcelona y Tarragona, era una zona de frontera también de comarcas en Alto Penedés y La Noya, y porque en cierta manera La Noya e Igualada han quedado un tanto olvidadas desde que grandes infraestructuras, las en cierta manera ya no han pasado por ellas, ¿no? Ni la autopista Barcelona, y solo le quedó la Nacional 2, que era la que atravesaba, pero el ferrocarril también lo sorteó por el norte, es decir, en cierta manera es una tierra que ha quedado un tanto olvidada, como un territorio de paso. Fijaros, en toda esta historia de Anoia están, que es un territorio enorme, tenemos el Parque Natural de Montserrat, de solo 7.263 hectáreas. Fijaros qué pequeñito es para una montaña tan importante y sobre todo tan amenazada por las infraestructuras, tanto de las que entran por el Llobregat como las que Nacional 2 por el Paso del Bruc. Fijaros que tenemos el LIC de Anoia de 4.000 hectáreas, el LIC un LIC que hay aquí, el LIC de Montmel de 9.000, pero que solo corresponde a Barcelona 2.000, el LIC de Foix de 2.176, el LIC de lo que se llama Prelitoral Central, que tiene 7.000 hectáreas en nuestro territorio, un LIC importante de 19.000 hectáreas, pero si os fijáis, ni un solo parque natural, exceptuando Montserrat. Ni un solo parque natural. Si vamos sumando todos estos territorios, tendríamos 4.500 hectáreas. Y en total tendríamos protegido, era 4.500 hectáreas si considerábamos el parque de Montserrat sin saltar el Llobregat. Y en total tendríamos 20.511 hectáreas en este territorio barcelonés tan grande, tan importante. Fijaros que sin duda cuando uno ve este territorio con los incendios que ha sufrido, las urbanizaciones que aparecen, en cierta manera el desamparo en que está todo este territorio, da la impresión que es un territorio sin importancia y vais a ver que sí lo tiene. Y fijaros, aquí os he marcado el Parque Natural de Montserrat, los actuales LIC, los pequeños LIC que os he comentado, y los bosques actuales. Y fijaros que los bosques actuales es un territorio eminentemente natural, con muchísimas áreas naturales, ¿no? Hay áreas agrícolas, hay poblados preciosos, y fijaros, toda la zona de Manresa Calaf hacia el sur, todas estas sierras, toda la sierra de Queralt y de Miralles, toda la sierra del Castellar, la zona de la Noya, la sierra de Montmel, todo este territorio está lleno de áreas naturales de muchísimo interés. Fijaros que esto es lo que os acabábamos de proponer. Vuelvo atrás, pero vamos a proponer que toda esta zona de bosques que señalamos sea considerada parque natural. Fijaros, el nuevo parque natural uniría todos los actuales LIC. En la tierra de Mediona, San Quintín, uniendo los LIC de Montmel con el LIC de la Noya. Igualmente uniríamos todo este territorio con el LIC del sistema prelitoral central, que sería lo que llamamos con la zona B. Después pasamos a la zona de San Martí y llegamos hasta el sur de Calaf. Fijaros que aquí tenemos todo este territorio que se acerca ya a la divisoria, ya con la zona de la Segarra, que es muy muy valioso, donde pasa la Nacional 2. Asimismo, incorporaríamos estas sierras tan importantes de Rubió y de Clarena que avanzan hasta la carretera Calaf-Manresa y que han atravesado la divisoria, pertenecen ya a otra comarca, pero forman parte de todos estos sistemas naturales. Como os recordáis, aquí empezaba para nosotros el parque del Prepirineo, que lo hemos marcado en la primera lección. Pues aquí enlazaríamos con ese territorio. Después, fijaros que ampliaríamos Montserrat con todo este territorio que iría hasta esta carretera Manresa-Igualada, por una zona dando entidad a lo que es Montserrat y enlazando con el Llobregat con el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt. Luego tenemos todo este territorio que va de Piera hasta Masquefa y Esparraguera, que en cierta manera
toma parte de esta zona de Montserrat que está protegida al otro lado de la Nacional 2 y domesticaría la Nacional 2 en la zona del Bruc. Es decir, que fijaros que al final podemos ir rodeando Igualada sin afectar al crecimiento de Igualada, ni a sus posibles expansiones, ni a la zona de Capellades, ni a los núcleos de piedra, además que es decir, tenemos todo este territorio que podemos incorporarlo al parque. Así, ¿cuánta superficie de esas 20.000 hectáreas que hablábamos? El parque natural de esta cordillera prelitoral, Montserrat, habría que ver qué nombre se le daba, cumple la importantísima misión de dar valor a todas estas sierras que están muy poco valoradas en torno a Igualada y a la Noya. Son zonas agrícolas, efectivamente, hay muchas zonas agrícolas, hay núcleos muy valiosos que pueden perfectamente ser incorporados. Este parque natural permite unir los parques naturales que plantearemos en Tarragona con el de Saint-Laurent-de-Munt y también, por tanto, con el Montseny. Es un gran corredor unitario. Su dimensión tendría 35 kilómetros de frente por 25 kilómetros de profundidad y alcanzaría las 90.000 hectáreas. También es posible decir que de este parque natural, por diferenciar espacios con mucha personalidad, podríamos diferenciar el Parque Natural de Montserrat, que llegaría, como hemos dicho, a la carretera Manresa-Igualada, llegaría por aquí hasta el río Anoia e iría rodeando la Nacional 2. Este Parque Natural de Montserrat tendría 30.000 hectáreas, mientras que el parque que planteamos quedaría, por tanto, con 60.000 hectáreas. Que aquí lo hemos llamado Parque Natural de la Cordillera Prelitoral, pero quizá es un nombre demasiado técnico, habría que buscar un nombre que lo definiera mejor, un nombre histórico que lo definiera mejor. Como veis, Montserrat es una de las claves de esta protección. El problema de Montserrat es que está rodeado de infraestructuras. Al este está el Llobregat, con una carretera local, con un ferrocarril comarcal, con el ferrocarril a Lérida, nacional, con la autovía a Manresa, y tenemos también por el oeste la Nacional 2, otra carretera local, que parte fue sustituida por la Nacional 2, por la autovía posterior. Es decir, que Montserrat el problema que tiene es que está muy rodeado de infraestructuras y su dimensión es excesivamente débil. 7.000 hectáreas para el parque natural es muy poquito. Por eso es preciso darle más entidad. Es preciso saltar la Nacional 2, que el parque la asuma, la domestique, la pueda transformar, pueda mejorar sus laderas, sus márgenes, para que Montserrat tenga, en cierta manera, mucha más entidad. Y también hacia el norte, donde es perfectamente posible llegar a la propuesta que planteamos, es decir, llegar a las 30.000 hectáreas. El nuevo parque, por tanto, con 30.000 hectáreas pasaría a tener entidad, a ser uno de los engranajes claves del cordillera prelitoral y serviría como un gran territorio de colchón, lo que planteamos, ante las agresiones de las infraestructuras. En cierta manera, iría desde el Llobregat hasta la Noya, como hemos mostrado, y del sur a norte, como hemos dicho, iría desde Igualada hasta casi la zona de Martorell, como hemos visto. En cierta manera, Montserrat podría respirar. ¿Y por qué es tan importante este territorio? Fijaros, la desertización de Lérida, que es algo claro, basta ver la pluviometría, las bajas pluviometrías, están amenazando a la Cataluña Vieja. Así, la barrera boscosa que defiende la Cataluña Vieja se inicia, fijaros, en el Solsonès, sigue en el Valles, alcanza Anoia, formando un gran arco que, en cierta manera, enlaza el Pirineo con la cordillera prelitoral. Por eso es tan importantes estas regiones que están muy olvidadas, muy poco protegidas, porque, en cierta manera, son zonas periféricas. Por eso es tan importante proteger estos bosques de la Noya, en la frontera Lérida-Barcelona, en la zona de Queralt. Aquí se está jugando con la vida y la subsistencia no solo de Montserrat, sino también de la cordillera prelitoral, de la zona de Saint-Laurent-de-Munt. Nos estamos jugando mucho en Cataluña al abandonar todos estos territorios. Fijaros, cuando uno ve las cifras de pluviometría, fijaros, desde el entorno de Lérida, donde la pluviometría ha descendido a 300-400 milímetros, hay zonas de Aragón que están ya en los 200, en este corazón de Aragón, una pluviometría peligrosísima. La línea de 400-500 está ya amenazando todo lo que es el Prepirineo, está amenazando el Solsonès y está amenazando toda la zona nuestra de la Noya y, por supuesto, ya el Priorat.
Es decir, que tenemos una preocupante desertización que va avanzando, haciendo descender las líneas de pluviometría. Pero es que además tenemos una entrada de sequedad en la zona de Tarragona, en 400, 500 milímetros, cuando antiguamente la línea de 600 unía toda esta zona de la Noya, la unía con el Priorat, es decir, a través de la Concha de Barberá. Pero cuando uno ve los incendios que se han producido en toda la zona sur de este territorio barcelonés, inmediatamente se da cuenta que efectivamente la pluviometría va a ir descendiendo conforme la zona se erosione cada vez más. Después es una zona clave porque por aquí pasan muchísimas infraestructuras que ayudan a esa destrucción del sistema natural, a la creación de barreras. Esto es uno de los grandes problemas que tiene Cataluña. Esta entrada, esta posible conexión de desertización, rompiendo la continuidad de sus sistemas naturales. Por eso es tan importante lo que estamos proponiendo. Si no reforzamos los bosques en esta frontera lérida, Tarragona, Barcelona, reforzando la Noya, reforzando la Concha de Barberá, para llegar a unir de nuevo la línea de 500, que ha quedado de cierta manera rota, y lograr en un futuro, sin ninguna duda, enlazar con la línea de 600 a través de la Sierra de Miramar, que lo veremos en la elección de Tarragona, a través de la Concha de Barberá. Si no, estamos ante un gravísimo problema para los sistemas naturales catalanes. Hay que lograr recuperar la conexión de la línea de 600 milímetros. Por eso es tan importante este territorio de la Noya que hemos visto, desde Queralt hasta Montmell, hasta Montserrat, y como veremos de la Concha de Barberá. Esta es una de las claves en lo que podemos actuar en la provincia de Barcelona para recuperar la continuidad de los sistemas naturales catalanes. Entonces, como vemos, de lo que planteaba, de la situación actual que ya vimos, de lo que tenemos protegido en Cataluña, es nuestra propuesta. Fijaros que, en cierta manera, aquí incorporamos ya lo que ya hablamos en la primera lección, el Parque Natural del Pirineo Barcelonés de 54.000 hectáreas, el Parque Natural del Prepirineo Barcelonés por toda la zona sur de Berguedà y al norte de Valles, tendría 135.000 hectáreas, el Parque Natural de la Cordillera Transversal, 25.000 hectáreas en la zona de Barcelona, el Parque Natural del Montseny, que tendría 32.000 hectáreas, y el de San Lorenzo, que tendría 70.000 hectáreas. Y aquí tendríamos el Parque Natural de Montserrat, con 30.000 hectáreas, y de nuestra cordillera prelitoral, con 60.000 hectáreas, en la zona de Igualada y de la Noya. A la vez, hemos visto que en la zona de Montnegre Corredor lográbamos tener 42.000 hectáreas, teníamos Collserola y en Garraf lográbamos alcanzar las 40.000 hectáreas. Fijaros que al final, ¿cuánto habríamos sumado? Es decir, al final tendríamos 497.000 hectáreas. Es decir, el 64% del territorio barcelonés. Y si incluimos los parques agrarios del Vallès, teníamos 30.000 hectáreas, y el Delta Llobregat de 5.000, alcanzaríamos 532.000 hectáreas, el 68,85% del territorio. Alguien puede decir, esto es una exageración. No lo es, porque realmente el territorio barcelonés, cuando uno lo contempla y lo ve, es realmente un territorio muy natural, que ha conservado muchísimos parajes naturales. Y ahora fijaros, si unimos el Parque Natural del Pirineo y del Prepirineo de Barcelona, tendríamos 189.000 hectáreas. Si unimos los parques naturales dentro de Barcelona de la cordillera prelitoral, tenemos el Montseny, el San Lorenzo, el Montserrat y el de la cordillera prelitoral. Tendríamos 192.000 hectáreas en este territorio. Fijaros que ya estamos hablando de unas cifras que son ya comparables a los grandes parques naturales de España, todos los grandes parques de Andalucía. Si ahora unimos también todo lo que es la cordillera litoral, acabaríamos teniendo con Montnegre y Corredor, con Collserola y con Garraf, las 91.000 hectáreas. Y además tendríamos Parque Natural Agrícola del Vallès, el del Llobregat, y que, como comentamos, habría que hacer también la protección de los suelos agrícolas del Maresme y también los del Penedès y también los del sur del Garraf. Es decir, que este podría ser el futuro del paisaje natural de Cataluña. Es lo que proponemos. Puede parecer una utopía, realmente no lo es. Muchísimas gracias.